El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá esto, Señor? Y él le respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos reflexionando en esta literatura apocalíptica, es decir, escatológica, del fin de los tiempos. Jesús anuncia con claridad y con vehemencia que habrá un tiempo en que se nos será pedidas cuentas, que habrá un juicio en cuanto a cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra, cómo llevamos a cabo de acuerdo a la fe que recibimos, al Espíritu Santo que habitó en nosotros, si escuchamos esa voz que ya les había dicho, que habla muy suave y que a veces se confunde fácilmente con la voz que no queremos escuchar, la voz del enemigo, que esa sí habla recio y esa sí nos empuja a hacer lo que Dios no quiere que hagamos nosotros. Pero entonces, fíjense que Jesús ya anuncia que llegarán tiempos en los que pensamos que lo que se hizo en el pasado ya no volverá a pasar. Entonces pensamos en Noé y cómo hasta que entró entonces en la barca, muchos aún no creyeron y no estaban pensando que iba a venir el fin del mundo y que iba a haber un diluvio que iba a arrasar con todo. Lo mismo con Lot, cómo decidió entonces la gente de esa generación seguir llevando a cabo actos que no eran propios del pensamiento de Dios, y también llegó entonces la destrucción, el juicio, y cómo incluso aquellos que parecía que se iban a salvar al final decidieron mirar hacia atrás, como la mujer de Lot, quizá aferrada al pasado, quizá aferrada a un vicio, no sabemos exactamente. Pero es crear conciencia de que esos tiempos también son los actuales, que nosotros también tenemos y se nos ha dado como criaturas el intelecto más alto, la posibilidad de entender cómo funciona incluso el universo, que es tan inmenso, tan infinito. Tenemos una noción más o menos de cómo funciona y cómo Dios en su sabiduría ha creado todas las cosas, pero nos da a nosotros la posibilidad de optar por el bien o optar por el mal, y nos busca en todo momento para que nos salvemos.
nos busca, se preocupa por nosotros, nos da a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros, nos da la Iglesia para que a través de ella también alcancemos la salvación. Y cómo aún así seguimos reacios a aceptar su mensaje, a abrir nuestro corazón a Él. Y eso es de lo que nos habla la primera lectura. Cómo entonces somos de insensatos todos los hombres y mujeres que no queremos entonces abrir nuestro corazón a Dios. No hemos sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven en el universo aquel que las ha creado, aquel que es el artífice. Y nos fijamos entonces en detalles, nos quedamos con la contemplación de algunas que, claro, son maravillas, pero no dejan de ser parte de la creación. Fijarnos es prioridad en aquel que las ha creado, en Dios. Me acuerdo de una historia de alguien que se estaba ahogando en un mar, digamos, y la intentaban salvar, la intentaban sacar del agua, pero estaba aferrada a un maletín, a algo que tenía colgando necesitaban zafar ese maletín para que pudieran sacarla con más facilidad, y ella seguía aferrada. Quizá tenía allí sus documentos o su celular, no sabemos, pero cómo incluso arriesgar la vida misma por aferrarse a algo material o algún recuerdo o alguna fotografía, que a la vida misma, que a salvarse, a tener. Esa es una buena imagen para pensar a veces en cómo Dios nos busca, y a veces nosotros seguimos aferrados a aquellos detalles, a aquellos pecados, a aquellas tentaciones que no logramos soltar, que están impidiendo, están estorbando para la salvación nuestra, que es lo más importante, lo que nos lleva verdaderamente al camino del Padre. Y hay también maneras en las que podemos encontrar esa salvación, y es enfocándonos no en nosotros mismos, sino en los demás. Y para ello entonces tenemos que alimentarnos, claro, de Cristo, de su palabra, de sus sacramentos, pero también de un espíritu de justicia, un espíritu que nos ayude a suplir las necesidades de aquellos menos favorecidos, aquellos que están pasando momentos de dificultad. Hoy llegamos al día 27 de la consagración a San José, y se nos sugiere el título de patrón de la justicia social. Sabemos que San José fue un hombre bueno, un hombre noble, un hombre que se preocupó por aquellos con los que convivió, su familia, sus compañeros, sus amistades del templo, de la ciudad, y no buscó entonces, por lo que conocemos de él, como fijar la atención en él. No buscó aferrarse de bienes materiales, porque si lo hubiera hecho, no hubiera escogido la profesión de carpintero, hubiera escogido recaudador de impuestos, o luchado incluso por aferrarse de pronto a alguna línea que venía directamente de David, que le daba la posibilidad de ser incluso el rey de Israel. Es decir, siempre buscó él el segundo lugar, o incluso el último lugar, y puso a los otros en el primer lugar, a la Virgen María, a Jesús, a poder entonces, con su trabajo honesto, alivianar las cargas de aquellos que ocupaban de su trabajo, de su esfuerzo, solucionar alguna necesidad de una casa, de un templo. Eso es entonces lo que nos llama también entonces hoy las lecturas, a no enfocarnos tanto en nosotros, los bienes materiales o en los placeres, sino enfocarnos más en la salvación, en limpiar el alma, purificarla, enfocándonos en Jesús, enfocándonos en la vida de la Iglesia y en la vida de los santos, que como San José, que hoy honramos con el título de patrón de la justicia social, dándole a cada quien lo que le correspondía y yendo un poco más allá,
siendo solidario. Y también con el ejemplo de San Josafat, que hoy honramos en esta memoria, como él fue capaz entonces de poner por encima las necesidades de los otros, de su pueblo, de la iglesia, antes que las propias. Que ellos entonces nos ayuden a seguir creciendo en ese espíritu de justicia, de amor, de solidaridad, y podamos seguir el camino que nos lleva al Padre, enfocándonos en Él y no en el mundo. Juntos oramos la oración, el memorario a San José. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo del Padre adoptivo, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. San José, patrón de la justicia social, ruega por nosotros.